A finales de los 60, Carlos Villagrán comenzaba su carrera como actor en Telesistema Mexicano, donde conseguía pequeños papeles de extra con comediantes como Viruta y Capulina o Los Polivoces. En aquel tiempo, la principal competencia era Canal 8, que ofrecía una nueva propuesta de entretenimiento y mejores oportunidades laborales. Motivado por este panorama, Villagrán decidió emigrar a Canal 8, donde creó su primer personaje importante, Pirolo, en el programa El Club de los Millonarios. Fue este personaje con el que Carlos Villagrán comenzó a ser popular en televisión, pero también con el que más tarde conoció a Gómez Bolaños. Al Canal 8 también se integró un actor y productor apodado El Chori, Rubén Aguirre. Cuando terminó El Club de los Millonarios, Villagrán se unió a Rubén en un nuevo programa cómico, El Club de Chori. Una de sus actuaciones era Chori y Pirolo. Rubén interpretaba a un ventrílocuo y Carlos, con los cachetes inflados, daba vida al muñeco Pirolo. Rubén Aguirre no tardó en destacar dentro del canal. Para inicios de los 70 no solo trabajaba en sus propios programas, sino también con otros colegas, entre ellos Roberto Gómez Bolaños. Un buen día, Chespirito hizo una reunión en su casa e invitó a todos los que trabajaban con él. Rubén no quería llegar solo a la fiesta, así que invitó a Carlos Villagrán y en determinado momento quisieron ponerle ambiente a la reunión. Rubén le dijo a Carlos que hicieran su rutina de Chori y Pirolo. La casa se llenó de carcajadas, incluyendo la de Gómez Bolaños, que confesó reírse a más no poder con la actuación de Villagrán y sus cachetes inflados. Este fue el primer contacto de Carlos y Roberto. Para estos días, Chespirito estaba estructurando el sketch de un niño pobre que vivía en una vecindad, El Chavo. Cuando vio la gracia de Carlos Villagrán, pensó, ¿qué tal funcionaría un personaje con estas características como contraparte del Chavo? Fue así como elaboró a Federico, que sería llamado por el cariñoso apodo de Kiko. A los pocos días de conocer a Villagrán, Chespirito lo invitó a formar parte del Chavo. El éxito del sketch fue prácticamente inmediato. El público lo recibió con gran aceptación y para 1973, la vecindad del Chavo dejó de ser un solo segmento para tener su propia serie. Durante toda esta década, el programa gozó de popularidad internacional. Ocupaban los primeros lugares del rating y el público los amaba más que nunca. Sin embargo, en pleno auge, la vecindad se empezó a fracturar. Egoísmo, envidia, celo profesional. A finales de 1977, Carlos Villagrán citó a Gómez Bolaños para tratar un asunto muy importante. Lo he estado pensando a fondo, le dijo Carlos, y he llegado a la conclusión de que ya es tiempo que yo encabece mi propio espectáculo, para lo cual necesito separarme del grupo y quisiera seguir actuando como Kiko. Roberto autorizó el uso del personaje y aceptó la decisión. Incluso contó que Villagrán no solo le agradeció sinceramente por las oportunidades, sino que además le pidió consejos para esta nueva etapa. Solo te voy a dar un consejo, dijo Roberto. Kiko es un personaje que te puede dar grandes satisfacciones y triunfos, pero no te limites a él. Hablar con los cachetes inflados resulta muy gracioso, pero el exceso puede ser dañinamente empalagoso. Por lo tanto, modéralo, combínalo con otros personajes que tú mismo puedes crear. Ambos se despidieron con un caluroso abrazo, que irónicamente sería el inicio de una calurosa pelea. En la versión de Gómez Bolaños se revela que después de abandonar la vecindad, Villagrán propuso a Emilio Azcárraga Milmo la creación de un programa donde la estrella fuera Kiko. Cuando el empresario consultó la autorización de Chespirito, este dijo que no había problema y que incluso no cobraría por los derechos de autor, pero su única condición era que en los agradecimientos se le diera el crédito como creador de dicho personaje. Carlos Villagrán no habría aceptado esa condición, pues argumentaba que él era el creador de Kiko. En el fondo, Chespirito ya se esperaba esta noticia. Relató que el ego de Carlos se había inflado durante las últimas giras internacionales, sobre todo en Chile y Venezuela, donde recibía grandes ovaciones del público y de la prensa, que lo veían como el personaje más importante del elenco. ¿Le duele, le incomoda que le haya tratado así? Sí, las cosas duelen. Es una traición pequeña. Por su parte, Carlos Villagrán tiene una versión distinta. En varias entrevistas ha contado que la popularidad de Kiko empezó a superar a la del Chavo. Según las palabras de Carlos, Kiko fue concebido como el villano del Chavo del Ocho. Lo que no se imaginaban es que sería recibido como el villano simpático y gracioso con el que el público se identificaba, pues ningún niño quiere ser huérfano, hambriento y pobre como el Chavo. Por lo tanto, la alta popularidad de Kiko hirió el ego de Gómez Bolaños, quien lo sacó del programa con una estrategia muy sutil. Luego de terminar una gira en Chile, el elenco del Chavo volaba de regreso a México. Durante el vuelo, Gómez Bolaños le dijo a Villagrán que
había un problema. Tenían gastos administrativos en los registros de los personajes y esto generaba un déficit de presupuesto, por lo que le haría una disminución de sueldo. ¿Cómo me vas a quitar dinero? Si los registros son tuyos, págalos tú, dijo Carlos. Sin embargo, él sabía que esto solo fue un pretexto para sacarlo del programa, así que su respuesta fue salirse, entre comillas, voluntariamente. Al llegar a México, Emilio Azcárraga Milmo citó a Villagrán para advertirle que si dejaba la empresa, iba a sufrir las peores consecuencias. Entonces le ordenó que hiciera un programa, pero sin cachetes. Carlos aceptó hacerlo, pero no se esperaba la condición del jefe. Todo sería supervisado por Gómez Bolaños. Esta condición fue la que rechazó Villagrán, argumentando que tenía diferencias con Chespirito y era mejor que no lo involucrara. Me saben a mierda tus diferencias, ¿lo vas a hacer sí o no?, le contestó el jefe, dejándole claro que no había otra alternativa. Carlos se levantó y estrechó su mano para agradecerle diciendo que no aceptaba la propuesta. Cuando salió de la oficina, se dio cuenta que estaba desempleado y era necesario empezar a trabajar por su cuenta. Le dije que no, me quedé sin trabajo. El año era 1978 y oficialmente Kiko abandonaba la vecindad. El actor intentó presentar libretos y propuestas en otras televisoras mexicanas. Sin embargo, pronto se difundió un comunicado a nivel nacional que pedía no contratar a Carlos Villagrán, quien supuestamente estaba vetado por 20 años. Fue entonces cuando recibió una oferta de trabajo en Venezuela para protagonizar su propio programa, pero el comunicado de no contratarlo también había llegado a los 17 países donde el Chavo era transmitido. La amenaza era clara: si alguna televisora contrataba a Carlos Villagrán, se les privaría de transmitir El Chavo del Ocho y todas las telenovelas mexicanas. Pero en Venezuela decidieron apostar por Kiko y le abrieron las puertas para protagonizar sus propios programas, que no alcanzaron el rating esperado. El Niño de Papel, que duró menos de un año; Federico, que junto a su secuela, Las Nuevas Aventuras de Federico, estuvieron al aire 3 años; y finalmente Kiko Botones, que tampoco fue bien recibido por la audiencia. La propuesta de todos los programas fue siempre la misma: los cachetes inflados y una vestimenta muy similar a la de su antiguo personaje. El Niño de Papel, que Kiko hizo muchos programas que todos fueron un fracaso. A finales de 1980, Carlos Villagrán regresó a México, donde consiguió un contrato en una pequeña televisora para protagonizar un nuevo programa, Kiko. La pelea por los derechos del personaje llegó hasta la Sociedad General de Escritores de México, donde Villagrán y Gómez Bolaños disputaban la autoría, pero el resultado fue a favor de Chespirito. Por lo tanto, Carlos decidió cambiar las letras de Kiko, sustituyendo la Q por la K para evitar reclamos por derechos de autor. Sin embargo, la serie fue cancelada de forma repentina tras solo unos meses de transmisión, probablemente por la baja audiencia que obtuvo. De acuerdo con Gómez Bolaños, nunca se hizo una intervención para cancelar los programas o giras de Villagrán con sus personajes, ya que no lo consideraba de mucha importancia. Si te roban el carro, vas y pones la denuncia en la procuraduría o donde haga falta, ¿no? Pero si te roban un espejito del carro, pues así está, pero un espejito. El argumento de Carlos para proclamarse autor de Kiko se basa en que él mismo definió las principales características del personaje desde el primer día que Chespirito lo invitó a interpretar a un niño. Cuenta que fue al vestuario para elegir la ropa que mejor se adaptara y se encontró con el traje de marinerito. También tomó la gorra colorida para darle un aspecto más infantil, ya que sus entradas en el cabello no ayudaban al personaje. Con el paso de los episodios, Carlos fue incorporando las frases típicas de Kiko, así como sus gestos y movimientos, logrando darle vida durante muchos años. Además, ha comentado en varias ocasiones que le ofreció a Roberto 2 opciones para interpretar la voz del personaje y que finalmente fueron los cachetes inflados la versión que más le gustó. ¿Quieres que hable así, como niño? ¿O que te hable así? Entonces me dijo, no, pues con los cachetes inflados. En su defensa, Gómez Bolaños afirmó que era obligación de cada actor enriquecer al personaje y sumar detalles que lo mejoren, pero aclaró que eso no le otorga la propiedad intelectual, y menos cuando el mismo Villagrán firmó documentos que reconocen a Chespirito como el creador de Kiko. Pero eso no lo convierte
convierte en propietario del personaje. Es obligación del actor revestir al personaje y aportar todo lo que pueda para que salga bien. A principios de los 2000, Televisa hizo un homenaje a Roberto Gómez Bolaños para reconocer su larga trayectoria. La publicidad proyectaba la presencia de Carlos Villagrán como una reconciliación entre ambos artistas. Esta fue la primera vez que se vieron después de más de 20 años de alejamiento. Ambos se abrazaron y Carlos le dio un beso en la mejilla, que más tarde sería conocido como el beso de Judas. El 28 de noviembre del 2014, la muerte de Gómez Bolaños se convirtió en noticia internacional. Carlos Villagrán publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando su fallecimiento. En entrevistas posteriores, Villagrán lo recuerda como un hombre del que aprendió mucho y al que siempre estará profundamente agradecido. Probablemente, la conclusión más acertada para esta eterna pelea fueron las palabras de Rubén Aguirre. Él creyó que porque ya había triunfado en el grupo, podía triunfar solo. Y la única manera de triunfar es juntándonos.